Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a toda la audiencia de Detona que el día de hoy nos están acompañando en una emisión más de los programas de Monter Presenta. El día de hoy tengo el gusto de saludar y dar la bienvenida al amigo Emilio Álvarez y Casa. Bienvenido, Emilio. Querido Raúl, qué gusto saludarte y por tu conducto, un abrazo al auditorio de Detona. Muchas gracias, Emilio. Que por cierto, debo de presumir algo. La semana, hace 10 días Q YouTube nos mandó el mensaje que ya rebasamos los 16 millones y medio de visitas en nuestra plataforma. Qué maravilla. 16 millones y medio. Increíble. En 4 años y medio de trabajo. Qué bueno, nos da mucho gusto y por eso lo Enhorabuena, enhorabuena, compartimos, Raúl. porque es una forma de demostrar que estamos trabaje y trabaje y trabaje. Emilio, debo decir a la audiencia que nuestro Emilio Álvarez y Casa, dentro de su actividad profesional, estuvo como responsable de la Comisión de Derechos Humanos en el aquel entonces Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México. Y además él en sí, porque me lo ha comentado y lo he platicado con él en repetidas ocasiones, tiene una vocación, un interés muy especial por defender los derechos humanos. Entonces, creo que si alguien nos puede explicar lo que está pasando en nuestro país, es Emilio, tiene toda la autoridad para poder hacerlo. Hace unos días, para ser precisos, el viernes de la semana pasada, en la ONU se tomó la decisión a través del Comité de Desaparecidos de la ONU, imponer una serie de medidas cautelares hacia nuestro país, más bien hacia el gobierno de México, debido al fenómeno, y textualmente dice, de desapariciones que se han vuelto sistemáticas o generalizadas en el país. ¿Podrías explicarnos esto qué significa, de qué se trata? Cómo no, Raúl. Muchas gracias y muchas gracias por las palabras. Mira, Naciones Unidas tiene, además de la representación de los estados en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad o en algunas otras instancias, un trabajo muy importante para la construcción de acuerdos internacionales que son pactos o convenciones, constituyen una especie de jurisprudencia internacional, jurisprudencia global. Esas convenciones y pactos son elaboradas por comisiones de trabajo y finalmente adoptadas en el Pleno en la Asamblea General. Una vez que una convención es aprobada, los Estados miembros de la ONU, por voluntad propia, se adhieren a esos instrumentos. Y eso genera una responsabilidad internacional para el país que libre y soberanamente ha decidido adherirse a esa convención. Funciona como una especie de ampliación de derechos para las personas de los países que firman esas convenciones. México tiene un rol activo desde décadas atrás, aceptando, firmando y promoviendo convenciones tanto en el sistema interamericano, que se deriva de la OEA, como del sistema universal, que es el de Naciones Unidas. Ahí hay un instrumento particularmente importante, que es la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Esa convención ha sido adherida por México y ratificada por México. Es decir, un presidente la firma y el Senado de la República la ratifica. Cuando eso sucede, el país, México, está obligado a cumplir sus contenidos, pero también a atender los señalamientos que de ahí se deriven. Naciones Unidas ha construido algunos instrumentos para que estas convenciones puedan cumplirse o puedan tener mecanismos de seguimiento. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño tiene un comité de niñez
la Convención contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, tiene un comité que es seleccionado por la Asamblea General. Son expertos independientes, son personas muy reconocidas, no son funcionarios, son personas que en su carácter de expertos contribuyen e incluso sin salario para poder generar un seguimiento a esta materia. Este comité vino a México el sexenio pasado y en el 2021 presentó un informe sobre su visita a México. Y en ese reporte que se presenta en Ginebra y que se presenta a la Asamblea General, el comité ya hacía anuncios sobre lo que parecía la impunidad generalizada y estructural, sobre la necesidad de un programa para prevenir las desapariciones forzadas, sobre la crisis forense, entonces se hablaba de 52,000 cuerpos sin identificar y otras recomendaciones más. Pero el comité sigue recibiendo información y recientemente recibió información del caso Teochitlán, este caso que nos indigna, nos avergüenza, del campo de exterminio en Jalisco, Raúl. Es increíble, es inaceptable, es irritable que el gobierno mexicano invierta esfuerzos propios y de sus vocerías para intentar evitar que se nombre el campo de exterminio en lugar de evitar que esto suceda. Infelizmente es una tragedia que sucede en México. Llevamos ya más de 120,000 personas desaparecidas y en el sexenio de López Obrador se tiene el mayor registro de personas desaparecidas de la historia, más que con Peña, más que con Calderón, más que en la Guerra Sucia. Y el comité tuvo una sesión de trabajo, su 28ª, la 28 reunión de sesiones, y en esa sesión el comité, en boca de su presidente, estableció que debido a las comunicaciones donde se estaba dando información de estos campos de exterminio y de esta práctica que es sistemática, porque imagínate un país que reporta más de 56,000 desaparecidos en un sexenio. De hecho, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, el fenómeno no solo ha disminuido, sino ha aumentado, pues Sí, es de carácter estructural. Para quienes nos acompañan de Tona, déjenme darles un punto de comparación. En la dictadura argentina se estima que hubo más de 30,000 personas desaparecidas. En el sexenio de López Obrador, más de 50,000. Entonces, el comité dice que en atención al artículo 34 de la Convención, le va a solicitar informe al Estado para poder hacer una valoración nuevamente de un informe y, en su caso, someter a la Asamblea General de Naciones Unidas este informe. ¿Qué quiere decir eso? Uno, que cuando los instrumentos de justicia nacional no funcionan, se activan los mecanismos internacionales, como en este caso el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Dos, que el escándalo internacional de lo que sucede en México en términos de desapariciones y desapariciones forzadas toma una nueva dimensión al encontrarse en la agenda de este comité. Tres, que el fenómeno requiere de la atención de las observaciones del comité para su atención y ruta de solución. Cuatro, el problema estructural en México no solo no se ha corregido, sino ha empeorado de cuando vino el comité a México. ¿Cuál fue, Raúl, la respuesta inicial del gobierno? La respuesta inicial del gobierno es por demás vergonzosa y preocupante. Niega lo que en México es una dolorosa realidad y dice que el gobierno no participa en desapariciones forzadas y desconoce el gobierno de Claudia Sheinbaum las obligaciones del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo que dice la convención es que la desaparición forzada se puede cometer por autoridades o con la aquiescencia de estas.
¿Qué quiere decir la quiesencia? Quiere decir que permite que pasen. Quiere decir que lo puede hacer a través de otras personas. Quiere decir que las autoridades voltean la cara Omisión. mientras esto. Complicidad, corrupción o participación pasiva. El campo de exterminio en Techutlán es un buen ejemplo. Desde septiembre del año pasado se sabía de este lugar. Múltiples denuncias e incluso una visita de madres buscadoras, entre ellas Ceci Flores, daban evidencia de lo que ahí sucedía. Entre septiembre y principios de marzo, que se regresa, no se hizo nada para procurar debida justicia, más allá de haber detenido a unas personas. Pero el problema justo que obedece es que, como han denunciado las madres buscadoras, son delitos casi siempre impunes y que de hecho en esta administración y en la anterior se tomaron medidas de política pública que hacen más difícil el trabajo de las madres buscadoras. La negación de parte del gobierno mexicano a través de la Cancillería es una muy alarmante y preocupante reacción de impunidad y de negación del conflicto. ¿Qué es lo que uno esperaría, Raúl? Que el gobierno de Claudia Sheinbaum encabezara la indignación. Pero así como le ha cerrado las puertas a las madres buscadoras, así como se ha construido una narrativa de agresión y de ataque que llega a la vomitiva actitud de personeros oficiosos de Morena como el Fisgón, que dicen que Teochitlán es una campaña montada. Y personas que no merecen ni siquiera decirla por su nombre, por la conducta porril en el Senado, que cuestionan, atacan, persiguen, señalan a las madres buscadoras, no solo revictimizándolas, sino negando la legitimidad de su causa y de su labor, que lo único que hacen es que quien hoy tiene la posición de abanderadas de la dignidad, como son las madres buscadoras, las ponen en condición de más riesgo y más dolor. Es increíble, increíble que ahora México se dedique a atacar a los organismos internacionales de derechos humanos. Y hoy, querido Raúl, me enteré de una noticia que es una combinación de ignorancia con estulticia. El Senado votó una resolución con la mayoría de Morena y sus aliados para pedir la renuncia del funcionario que dijo lo que estaba pasando. Ah, Es, es, es inaudito, de veras, ya son los niveles extraordinarios de la eso fue estulticia. el día de hoy, me imagino. Hoy el Senado votó esa resolución y claro, pues como están acostumbrados a la figura de una CNDH sumisa, omisa y cómplice, cuando un organismo de derechos humanos hace su trabajo, quieren pedir la renuncia. Pero es tan ignorante como preocupante que el Senado mexicano, que es el quien tiene una responsabilidad importante en la ratificación de las convenciones, cometa estos errores que son más que expresiones de una estulticia atroz que avergüenzan al Estado mexicano. Me imagino que esta sesión de la Cámara de Senadores ha de haber estado presidida por el señor presidente del Senado, que quiere ser presidente de la Fíjate que República. me recuerda el dicho aquel de que aunque el porro se vista de seda, porro se queda, ¿no? Sí, sí, La conducta porril de este personaje eh, es como la de un changuito con ametralladora, porque como ahora tiene poder, pues entonces toma estas decisiones o promueve estas resoluciones, lo único que hacen es ridiculizar a México, porque cualquier persona con 2 centímetros de frente diría, ¿qué les pasa en el Senado mexicano? ¿Que no saben cuáles son las responsabilidades de un comité de expertos? ¿Cómo así? O sea, ¿creen que atacando a quien señala las graves violaciones y las atrocidades cometidas en México se van a resolver? claro. ¿Creen que por señalar
a quien está generando un mecanismo de obligación para la justicia y evitar la violencia, ¿se van a resolver las desapariciones? Ojalá dedicaran esa energía contra los narcotraficantes y Claro, no estar reproduciendo mensajes que parecen los mismos cuando los narcos salieron a cuestionar a las madres buscadoras. claro. Emilio, tengo entendido que la presidenta Sheinbaum envió una serie de iniciativas con el objeto de combatir precisamente este tema y ya lo habían congelado, ya habían dicho que no iba a haber una serie de sesiones abiertas en el Senado y lo han ratificado. Eso es por un lado, pero quiero unir este comentario pregunta a otra más. El día de ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, se reunió con las madres buscadoras y parece ser que fue una reunión muy, vamos a llamarle amigable, fraternal. ¿Tú qué sabes de esto? Fíjate que lo que te debo decir es que eh, la propuesta que hace Claudia Sheinbaum en realidad es una demostración de cómo no les importa eh, lo que sucede en términos de las desapariciones forzadas, querido Raúl. Y hace una propuesta sobre 6 medidas, y de esas 6 medidas, 5 ya existen. Me explico. Medidas que lo único que tendrían que hacerse sería el cumplimiento de la ley. Desde 2012, la autoridad no tiene que esperar 72 horas para iniciar una averiguación previa. El Centro Nacional de Identificación Humana no funciona, entre otras cosas, porque Claudia Sheinbaum le cortó el presupuesto. Despidieron a todo el personal, pero eso no pasó sino y se agudizó este año y el pasado. A este gobierno no le ha importado la agenda de los desaparecidos. Se dedicaron a borrar nombres, a desaparecer a los desaparecidos. En fin, lo que te diría es que estas medidas en realidad han sido demagogia pura y dura. Y lo que dicen las madres buscadoras es que a partir de la ley del 2017, que ellas y ellos construyeron, una ley general contra la desaparición forzada y cometida por particulares, se acuñó un término que se llama sin las familias no. No había ninguna necesidad de presentar modificaciones sin escuchar a las víctimas. Fue tal la presión que Sheinbaum se vio obligada a decir que la secretaria la recibe. Queda muy mal Sheinbaum al no recibir ella a los colectivos. Sigue la tradición de López Obrador de cerrar la puerta al dolor y a las víctimas. Sí está ahí bailando la entrega de visas, de becas, cuando se sabe Hoy del se fue a cambio, Honduras, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y los colectivos han dicho con mucha claridad, lo que ellos quieren es encontrar a sus familiares y no tienen necesariamente en conflicto ni una Aspiración actitud, política. ni aspiración política, ni lucha contra el gobierno. Lo que quieren sus familiares. Incluso han dicho, no nos importa llevar ante la justicia a quienes desaparecieron a nuestros hijos. Díganos dónde están sus restos y punto. Para mí son un paradigma, las madres buscadoras y sus familiares, de dignidad y de lucha por la justicia y de amor al prójimo. Y lo que yo hubiera esperado es que Sheinbaum lo recibiera, y lo recibe Rosa Isela, tratando de hacer, creo yo, más una especie de control de daños, porque tienen una enorme credibilidad y prestigio, para que no salieran a opinar mal de las propuestas de Sheinbaum, de las cuales es muy difícil opinar bien. Además, tengo entendido que la reunión no fue en la Secretaría de Gobernación, ahí en Bucareli,
sino fue en un centro, en un hotel ahí sobre Reforma, o sea, ni siquiera fue una reunión, digamos, en las oficinas oficiales, por llamarle de alguna forma. No, no pocas veces en gobernación han dejado a las víctimas afuera. No pocas veces Palacio Nacional les ha cerrado la puerta en las caras, en la nariz. No pocas veces mandan estas señales de desatención. No había razón para hacer una reunión si no fuera más que en una sede oficial y poder generar un mecanismo de política pública eficaz. Incluso, Raúl, están amenazando e incluso matando a madres buscadoras que el Estado mexicano debería estar protegiendo y defendiendo. Claro. Tengo entendido que apareció muerta, asesinada, la madre buscadora de allá de Jalisco, ¿verdad? Mira, entiendo que era una de las madres buscadoras que participó en un colectivo. Ella fue atacada y posteriormente murió. No es una de las personas que ha tenido la vocería para encontrar el campo de Teochitlán, pero sí es una madre buscadora de ese colectivo, Raúl. Ok. Tengo entendido también, de acuerdo a la información que logré recabar, de que este comité de la ONU, Comité Internacional contra la Desaparición Forzada, también recibió peticiones de unos organismos. Uno de ellos se llama Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y el otro fue Solidaridad Consultora. ¿Tú los conoces? Conozco la primera, la segunda no la conozco, pero resulta que los mecanismos de Naciones Unidas pueden recibir denuncias individuales o colectivas Ok, y reciben estos envíos de información que van siendo elementos para guiar la conducta del comité, por ejemplo, para solicitar informaciones y poder dictar medidas cautelares o poder dictar acciones de las cuales los estados tengan que responder. de acuerdo a tu experiencia, Emilio, este comité, me imagino que oficialmente va a entregar la solicitud para que les den la información necesaria y se lleva a cabo todo un proceso, un protocolo. ¿Esto cuánto tiempo duraría o cómo se hace para que la audiencia de Detona lo pueda entender? Mira, en función de la información que mande el estado miembro, puede ser un proceso que Perdón dure que te entre... interrumpa. ¿Es obligatorio entregar la información o la pueden negar? el estado está obligado a entregar la Ok, información, puede hacer actividades dilatorias, puede negarse. Eh, si eso pasa, pues México hace pedazos su prestigio en materia de derechos humanos y se pone al lado de países como Cuba, que desatiende sus obligaciones internacionales acusando de intervencionismo, lo cual es, pues, ¿cómo te diría yo? Eh, pues una expresión de corrupción política, ¿no? Una expresión de sinsentido de tus obligaciones ante tus ciudadanos y ante el mundo. Si México no responde, lo que le está diciendo al mundo es que no le importan los tratados, no le importa su reputación, no le importan los derechos humanos, aunque Sheinbaum y su gobierno digan todos los días que son respetuosos de los derechos humanos. No importa lo que diga Sheinbaum, lo que importa es lo que digan otros. claro. Y si terceros no refrendan tu compromiso, pues quedas tú en la tesitura de una demagogia y no de una democracia. Lo que se juega es justo la reputación de un país en el marco de una cultura democrática. Un país democrático es aquel que cumple sus obligaciones internacionales. Y por eso, en función de la información, el Comité contra la Desaparición Forzada, conocido por sus siglas en inglés SED, tendría que remitir un informe y es poco usual, Raúl, que este comité remita a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe de esta naturaleza, solo para darnos una idea de cómo ha escalado la gravedad. Ok.
Esto, por supuesto, llevaría meses, ¿verdad? No creo que vaya a ser así a corto plazo, Tienes razón, es un proceso de meses. ¿verdad? Bueno, pues muy bien, Emilio, ¿quisieras añadir algo más sobre ese tema? Mira, lo que debe entenderse es que si se atendiera las recomendaciones del comité, podríamos caminar en un camino que ayude contra la impunidad, la violencia y déjame decirlo así, de sanación. Aunque suene exagerado, pero si evitamos que más desapariciones ocurran, forzadas o cometidas por particulares, vamos a evitar mucho dolor. Eh, el comité proponía un programa de lucha contra la impunidad y un programa de prevención. Si atendiéramos eso, podremos ayudar a que se construyera una cultura de paz y de realidad de paz en México. Esto es como cuando tú vas al médico y tienes un familiar o una persona y dices, oye, fíjate que me siento muy mal, ¿no? Dices, bueno, mira, yo conozco una clínica donde hay un conjunto de médicos de todo el mundo que son muy buenos. Y este amigo tuyo va a con la clínica donde hay expertos de todo el mundo. Hay uno de América Latina, uno de África, uno de Asia, hay uno de Europa, hay uno de Norteamérica. Y al final, el conjunto de médicos, de médicas, le dan un diagnóstico a tu amigo. Y le dicen, no, mire, señor, usted tiene muy altos los triglicéridos, usted tiene que cambiar su alimentación porque tiene un problema de diabetes, usted tiene muy mala postura, usted tiene sobrepeso, y si usted no se cuida, va a tener un problema severo que le puede llevar incluso a un infarto. Aquí están los señalamientos. Y resulta que tu amigo, cuando recibe el diagnóstico, en lugar de atenderlo, habla mal de los médicos. Sí, Dice, no, hombre, es que esos médicos, o sea, de veras, ¿cómo se les ocurre? Yo no tengo problema de triglicéridos, yo no tengo problema de sobrepeso, mira qué delgado estoy. No, hombre, me dicen que camine, pero ¿cómo creen que yo voy a caminar si yo soy un hombre muy ocupado? Entonces, en lugar de atender los la señalamientos, negación, la negación es más o menos lo mismo. Aquí el problema no es que al amigo del caso figurado le pueda dar un infarto, sino que el cáncer de la desaparición avanza en México. sí. Si las alertas no se atienden, si las alarmas no se atienden, si las recomendaciones no se atienden, Raúl, el problema se hace más grave, más profundo, causa más dolor y más daño. Ese es el riesgo de no atenderlo y que muchas familias más en México sigan sufriendo esta tragedia tan dolorosa. Te agradezco mucho, mi querido Emilio, te mando un abrazo, como siempre, con todo cariño y afecto. Y pues seguimos en contacto porque de esto habrá que platicar todavía en los próximos meses, Por eh, supuesto que sí. ¿verdad? Recibe un fuerte abrazo de vuelta. Porque necesariamente es un tema muy delicado que tenemos que darle seguimiento. Fuerte abrazo. No hay que soltarlo, no hay que Así es. soltarlo. Felicidades por los 16,5 millones, vamos por los 20 millones. Un abrazo. Gracias, mi querido Emilio. Hasta luego. A la próxima.